Bueno, a ver qué sale. A ver, ¿qué tenemos? Saber cómo arrancar. Mm, No sé qué significa exactamente saber cómo arrancar, pero bien. Hace falta una idea de lógica. En algún lugar tenés que poner la lógica. Eso es seguro. Pregunta es dónde. La función lógica se podía modificar, ¿no? No tengo idea qué significa eso, pero podemos saber. Gracias. Ah, tiene TP2. mm, ¿Cómo es esto? A ver. Supongo que la pregunta de muchos de ustedes es cómo arrancar el TP2, el tema del random, la semilla y todo lo demás. Esas son las cosas por lo menos que me preguntaron el jueves. Em, la función... ¿Se refiere al TP2? Ya sé que se refiere al TP2, Lara, pero no entiendo la pregunta. Me tira unos warnings cuando compilo el engine. No sé qué warning te tira. Decime y lo vemos. Hay una función lógica que ya venía. Así viene el TP, ¿sí? Entonces, este es el enunciado. Copié los archivos del enunciado. Entonces vienen ustedes y quieren arrancar el TP2. Primero, miremos que esto funcione, ¿sí? Esto viene con un ejemplito que, como le dije a alguien el otro día en el Discord, fíjate si funciona todo bien, porque tenía un problema con el borrado de pantalla porque la consola no le soportaba el comando. Porque la consola puede interpretarlo de forma distinta según la implementación o cómo esté configurada. Yo esto lo probé con este terminal. Bueno, control C no es buena idea para salir porque tira todo. Lo había probado con Xterm también. Entonces, feo, pero funciona. Y la que no había probado es esta, por ejemplo. Esta otra terminal. Que el problema que tiene el compañero era este. Está bien, esto funciona, pero el scroll back queda vivo. O sea, no importa, digamos, nadie le importa. O sea, si empiezas a scrollear vas a ver todos los cambios. Eso no importa. Igual ahí está solucionado en Discord. Si alguno se pregunta cómo solucionarlo, es cambiar la secuencia de escape y nada más. Pero no tiene ninguna importancia. Fuera de eso, tengo el enunciado del TP. Ya me fijé que funciona correctamente la mini demo esa que está acá. ¿Sí? Y ahora lo primero que tengo que hacer es ver cómo arranco el TP2. Es que no es un problema, pero bueno, hay gente que es más hincha pelota, hay gente que no le importa, a mí no me importa. Pero la forma de arreglarlo es cambiando el código de escape de reset. Se cambia por, creo que era 33, 033C, no sé, fíjense ahí en Discord, ahí lo puse. Y ahí ya está. Entonces te borra también el scrollback y no te enteras. No tiene ninguna importancia. Eh, Gracias. Sí. Bien, vamos al main. pp2.c. Supongo que esta es la función que dice lógica, esta es la que me preguntaban. Obvio, que la tienen que modificar, tienen que borrar y hacerla de nuevo. Si esto no tiene nada que ver con lo que tienen que armar ustedes. Sí, obvio. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tienen la función GameLoop que va a invocar una función de ustedes con un dato de ustedes
entre comillas, 5 veces por segundo. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué tienen que hacer? Dentro de esta función, dibujar el estado del juego en cada momento. Y ya está. ¿Sí? Entonces, esto lo habíamos hecho en clase, pero bueno, por si no quedó claro cómo funciona esto. La función esta lógica, no es un buen nombre, pero está bien. ¿Qué es lo que hace? Recibe la entrada de teclado del jugador, sí, qué tecla está apretando en ese momento. Una tecla, la última que apretó. Recibe el dato del usuario, que en este caso es el jugador, que no tiene nada adentro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Dice, bueno, pará, la función lógica, ¿qué tenía que hacer? Tenía que dibujar el estado del juego. Bueno, ¿qué hago? Borro la pantalla, proceso la entrada, ¿sí? Porque si se apretó arriba, abajo, izquierda, derecha, eso va a modificar la posición del jugador. ¿Sí? ¿Qué otras cosas pueden pasar? Modificar la posición del jugador también puede ser que el jugador se paró encima de un Pokémon y por lo tanto es capturado, entonces hay que modificar el puntaje. Sí, pueden pasar varias cosas. Bueno, básicamente eso, se ajusta la variable de cantidad de iteraciones, simplemente la puse porque no sé por qué no. Y después se muestra el tablero, en nuestro caso no es un tablero, es simplemente un mensaje, que es esto, ¿sí? Cada vez que se invoca esa función, se borra la pantalla y se vuelve a dibujar esto. Por supuesto que como los valores cambian, se dibujan los nuevos valores, ¿sí? Como la posición del jugador va variando, cuando yo dibujo el jugador, se dibuja en una posición distinta. Hasta acá creo que estamos bien, ¿no? ¿Por qué sería necesario plantear el tablero con una matriz? No, no es necesario, nadie lo dijo eso. De hecho, si te fijas la clase donde hablamos de esto, les dije que no era necesario, que tranquilamente se puede hacer sin la matriz. Y no únicamente con los printf como hacemos ahí. Es que ahí tenés un problema que es fácil de resolver con una matriz. No es la única forma de resolverlo, yo digo, se puede hacer sin matrices. ¿Sí? ¿Cómo podría ser sin una matriz? Lo dejo a su criterio. Piénsenlo. Pero se puede. No vamos a implementar el TP, porque lo tienen que hacer ustedes, pero podemos implementar algunas cosas como para tocar esos temas. ¿Cuáles son los tres temas que me interesan? Uno, el tema del random y la semilla, que es una boludez, pero lo preguntaron varias veces, entonces digo, está bien, hablemos de eso. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, la función de lógica, porque me preguntaron varias veces cómo lo dibujo, bueno, ahora me están preguntando el tablero que sí, que matriz, que no sé qué cosa. Y hay un tercer problema, que hay gente que preguntó, no sabe cómo relacionar los Pokémon que saca del Pokédex con lo que tiene que dibujar en el tablero. Tienen una confusión ahí, un problema que no saben resolver. Eh, sí. ¿Podemos usar C-Type? Sí, no sé para qué lo querés, pero sí, no hay ningún problema. No sé por qué no podrías. ¿Qué función querés usar de C-Type? La función, no hay función. Ah, sí, debe haber alguna función. To upper, sí. Sí, obvio, no hay problema. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, correcto. ¿Qué podemos hacer? Implementemos todo en este archivo porque no tengo. Bueno, no sé, veremos. Pero yo tengo el jugador y tengo, por ejemplo, ¿qué podemos dibujar en el tablero? Pokémon, bichos. Struct, bicho. Mi bicho. ¿Qué propiedades va a tener? Y seguramente va a tener un X, va a tener un Y, porque tiene que estar posicionado en el tablero, ¿sí? En alguna posición. Va a tener, por ejemplo, una letra, un carácter que es lo que voy a usar para dibujarlo. ¿Sí? No sé, sé, bien creativo. ¿Necesito algo más? Creo que no, para una demo corta no hace falta mucho más que esto. Después podemos agregarle cosas. Podemos... No importa. Después vemos si se agrega o no se agrega. Un puntaje y un patrón en el caso del TP2, no.
Vamos a llegar a eso, pero no. O por lo menos yo creería que no les conviene. Esto no me hace falta, esto no me hace falta. Bueno, esto lo podemos dejar igualmente, sí. Procesar entradas. Lo puedo dejar. De hecho, hagamos una función que sea procesar entrada. Y acá recibo el jugador. Por ahora hagamos el jugador. Después vemos. Entonces lo que voy a hacer es simplemente mover esto para que no me moleste acá. ¿Sí? Necesito la entrada. Entrada. ¿Está? ¿Acá? Así no me molesta acá. Entonces acá directamente hacemos procesar entrada. Pasamos entrada. Pasamos el jugador. Ahí está. Queda más limpio. Esto podría sacarlo también porque la verdad es que la cabecera... ¿Por qué no? Dibujar cabecera. ¿Qué necesito acá? Necesito absolutamente nada. El jugador podría ser. Esto seguramente vamos a cambiarlo, ¿sí? A veces lo que me parece también es que ustedes no se animan a hacer estas cosas y dicen, se quedan pensando mucho, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Lo que tiene que hacer es eso, empezar a hacer, ¿sí? Hagan. Después si hay que modificar, hay que borrar, hay que cambiarlo, lo hacen, pero primero intenten hacer algo y después lo van cambiando. No digo que arranquen sin pensar absolutamente nada, pero ya a esta altura deberían tener una idea. Yo me había hecho un Pokémon que tenía el nombre, puntaje, etcétera. Sí, ya vamos a llegar ahí, supongo. Procesar entrada, dibujar cabecera. Muchas de estas cosas quizás no sean buenas ideas, pero de nuevo, empiecen, arranquen y después si vemos que hay una mejor división para el código, si hay mejor forma de hacerlo, lo cambiamos. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Esto lo único que tiene que hacer es dibujar el jugador. Entonces, ¿qué hace? Dice, tengo una posición X y una posición Y. La posición Y es vertical. Yo sé que estoy en la posición 5, tengo que bajar 5 líneas, por eso simplemente agrega 5 barra n para bajar 5 líneas. Y la posición X es, a partir del origen, cuántos espacios agrego para que se dibuje el carácter del jugador en la columna correspondiente. ¿Sí? Nada más. Hasta acá no hay ningún problema. Con el cursor, bla, bla, bla. Bueno, acá sí, creo que ya mismo vamos a tener que empezar a cambiar cosas porque... mm, porque más que el jugador, yo... A ver, mi juego no necesita solamente el dato del jugador, necesita más cosas, ¿no? Necesita toda una información de juego que no es solamente el jugador. Es el jugador y quizás los bichos que hay dando vuelta por el tablero y quizás alguna otra cosa, el tiempo que queda de juego, lo que sea, ¿sí? Hay más parámetros que necesitamos, así que posiblemente por ahora agreguemos un stub juego que va a tener un jugador, ¿sí? Jugador, pointer, jugador, y que posiblemente tenga, pongamos un bicho, dos bichos, no sé, la cantidad de bichos que quieran. Pongamos por ahora stub, bicho, bicho, ¿sí? Entonces, tengo un jugador, tengo un bicho. El bicho vamos a hacer que empiece en la posición X3 y 3 y el carácter sea, por ejemplo, la B de bicho. Ahí está. Excelente. Vamos a tener un juego. Jugador igual jugador y bicho igual bicho. Estos deberían ser punteros, así que les agregamos. Ahí está. Lo que vamos a pasar acá es el juego. Ahí está.
Bien, ¿qué tenemos que cambiar? Ahora que cambié esto, esto ya no es más un jugador, esto es el juego. No, de hecho no era acá. Aunque ahí también debería cambiarlo. Era acá. Juego, juego. Procesar entrada. Podría cambiarlos todos en realidad. Sí, 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 sí. Todo más que jugador me conviene que juego por si quizás el manejo de entrada no afecta solamente al jugador, sino que también afecta a otra cosa. Por ejemplo, los Pokémon. Hay Pokémon que se mueven igual que el jugador, así que quizás necesito más información acá. No es mala idea. ¿Sí? Y acá lo que necesito por ahora es juego, jugador. Acá lo mismo. ¿Sí? Juego. Esto lo podemos cambiar. Sí, eso tenemos que cambiarlo. Juego. Acá pongamos, bueno, lo mismo. Acá. No me gusta esto porque cantidad de iteraciones yo lo había puesto acá porque no había nada más. ¿Sí? Ahora pongámoslo acá porque es parte del juego si quieren. Cuánto tiempo transcurrió en el juego. Parece que es mejor que esté ahí. Juego. ¿Eh? Me falta cambiar juego y me falta cambiar. Si todo va bien, no debería haber roto nada. ¿Qué rompí? A ver, variable no usada. Ah, sí, puede ser. ¿Dónde? ¿Dónde no lo usé? Acá no lo usé, ¿no? Perfecto. Perfecto, sigue funcionando todo igual. Hice alguna reorganización, lo dejé preparado para soportar un poquito más de cosas. Ahora si quiero agregar más cosas al juego es más fácil porque ya tengo la estructura de juego y adentro agrego lo que se me cante. ¿Sí? Bien. Ahora, no se está dibujando el bicho. Yo agregué un bicho, no se está dibujando. ¿Por qué no se está dibujando? ¿Por qué no lo imprimiste nunca? Bien, ¿cómo lo imprimimos? En lógica deberías imprimir eso. ¿Cómo? Pero cambiando en vez de jugador y X las posiciones del bicho, ¿no? ¿Vos decís que haga algo así? Ah, no, pero Ah, no, porque no, ah, no ah. es lo mismo. ¿Cómo hacemos entonces? Porque quiero imprimir, no quiero imprimir el jugador o el bicho, quiero las dos cosas. ¿Necesitas el patrón? No hay ningún patrón. No sé de qué patrón me están hablando. Literalmente no hay ningún patrón. No sé. Concéntrese en el problema que estamos atacando en este momento. Se me ocurre algo medio tirado de los pelos A igual. ver, O sea, vos podrías tener un... Es muy feo igual, ¿eh? deja de Pero, amenazar y tira, dale. bueno, un contador que sea de cuántos espacios o cuántos barra n tiraste. Ok, Y según esos contadores y la posición del bicho del jugador, puedes imprimir una cosa u la otra. O sea, en vez de usar printf barra n o printf espacios, ok. vos podrías ir sumando a... No, pero no. No, olvídate, me mareé. Mm, No, era muy feo. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Cuál sería la forma más fácil de hacer esto? Casi que no tienen que pensarlo. O sea, ¿cuál es el problema que tenemos acá? ¿Se entiende, no? ¿Cuál es el problema o no? Con una matriz es la solución más fácil. ¿Por qué? Pongamos acá. Yo acá lo puse de 20 por 10. Bueno, listo, hagamos 20 por 10. Ancho, tablero, 10. Esto, tablero, 20 por 10 o 10 por 20. ¿Para qué? No, 20 por 10. Entonces vamos a cambiar acá.
tablero. If posición del bicho, imprimir bicho, else printf. No sé ni qué significa eso. ¿Qué significa if posición del bicho? Si posición del bicho, ¿qué? ¿No es nulo? ¿O qué? El problema es que no estaríamos pudiendo poner el bicho y el jugador al mismo tiempo en la pantalla. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué debería hacer? ¿Primero el bicho y después el jugador? ¿Cómo? O sea, digo, hago algo así y digo, ¿sabes qué? Primero el bicho. El tema es que cuando quieras imprimir el segundo vas a estar en la posición que imprimiste el primero, ¿no? Tengo ese problema, ¿no? Yo no puedo volver Claro. para atrás en este caso. ¿Cómo vuelvo para atrás? Hay secuencias de escape que te permiten volver para atrás, pero no es parte del TP. Sí, yo puedo hacer esto, pero esto no va a funcionar. Primero porque si ya hice esto, dibujé el bicho y el bicho estaba en la posición 3-3, por ejemplo, yo acá estoy empezando desde 0 y tendría que empezar desde 3 en realidad, porque ya bajé 3 líneas y 3 columnas. Y si el jugador estaba antes, estaba en la primera línea y yo ya acá ya dibujé el bicho en la línea 3, no puedo volver para atrás, ¿sí? Entonces, en el mejor de los casos, si quiero hacer esto, ¿qué debería hacer? Debería fijarme cuál es el que aparece primero, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, ¿no? Las seis últimas justo aparecen en la misma posición, el jugador atrapa al bicho. ¿Qué? Si el tablero fuese un TDA, ¿se podría hacer un agregar? Arre. Pero ¿cómo, Lara? La pregunta es cómo lo dibujás. Eso es lo mismo. Esa es la pregunta, es lo mismo. Necesito que me digan cómo sería dibujar eso. ¿Sí? O sea, si y igual posición menos x y j igual posición menos y. Eso es menos. Eso es menos. Imprimir el bicho haciendo un doble for. Es lo que. ¿Cómo un doble for? ¿Un doble for cómo? ¿Qué for estamos haciendo? Habría que verse en la misma hilera como para después printear en espacios. Acá tienen dos cosas para dibujar nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué podrían hacer? Fijarse, ¿qué aparece primero, el bicho o el jugador? Si el bicho aparece primero, dibujamos primero el bicho, sabemos cuántas líneas bajamos, y después dibujamos el jugador, ¿sí? Porque está una línea más abajo o lo que sea. Si aparece primero el jugador, podemos dibujar primero el jugador y después el bicho. La forma más fácil de hacerlo, que casi no tienen que, directamente no tienen que pensarlo, es con una matriz, ¿sí? Entonces ustedes pueden decir, char, tablero de cuánto, de alto por ancho, ¿sí? Inicializamos todo en 0. ¿Sí? Y después, ¿qué hacemos? Hacemos tablero, jugador X, no, jugador Y, porque esa es la altura, igual a esto de acá. Profe, una duda. Ah, sí, no va a entrar acá, está bien, no hay problema. Sí, decime. Con eso solo ya podemos armar una matriz. ¿Sí? ¿A qué te referís? Es una matriz. Ah, bueno, fue ya. Ok, genial. Si hacemos eso, podemos hacer lo mismo con el bicho. Ahí alguien dijo, bueno, conviene primero poner el bicho y después el jugador para que se dibuje el jugador encima del bicho, lo que sea. ¿Sí? Bicho C.
¿Y después qué hacemos? Y después recorremos la matriz y dibujamos. ¿Sí? Yo supongo que por eso es que varios me preguntaron si se podía usar la matriz para el tablero y por eso lo terminé poniendo en el enunciado. Porque supuse que querían hacer esto. Quizás estoy equivocado. 0, mientras que i sea menor a alto tablero. Y más. Y después hacemos for int igual a 0, mientras que x sea menor a tablero, x más más. ¿Sí? Y por cada elemento de la matriz, ¿qué vamos a hacer? Me fijo, si es 0 no dibujo nada, si no es 0 lo dibujo. ¿Sí? Hagamos c igual tablero y x. C distinto de 0, hago printf de el carácter, ¿sí? Y si no, no hay nada por imprimir, imprimo un espacio. ¿Sí? Cada vez que termine una línea voy a tener que imprimir un barra n, por supuesto. Barra n. Y ahí más o menos podemos ver si esto funciona, si no falta nada. O si metí la pata con el orden de las cosas. O si me olvidé de algo. ¿Qué hice? Esto. ¿Sí? Entonces ahí tengo el jugador y tengo el bicho. ¿Sí? ¿Está bien? Esa es una de las cosas que pueden hacer. Problemas que pueden llegar a tener con esto. Y el primer problema que pueden tener es que este bicho, si tenía un color asociado, ¿cuál era el color asociado al bicho? No sé, no lo puedo poner en la matriz porque la matriz me permite un carácter nada más. No puedo poner más información. Entonces debería quizás replantearlo y hacer una matriz distinta, una matriz de cosas más grandes, no sé. Allá ustedes. Quizás una matriz de punteros en realidad que apunte a cada una de las cosas que hay que dibujar. No lo sé. En definitiva, hay más problemas que pueden llegar a tener. O, por ejemplo, otras cosas. No importa en este momento. Pero supongamos que queremos hacer eso de ponerle colores también. Dice, bueno, ¿sabes qué? Los bichos los quiero dibujar de color azul y el jugador de color verde. Bueno, pero cuando estás acá dibujando la matriz, la única forma de saber si es el jugador o no es porque el jugador lo pusimos una J. ¿Sí? Entonces, no sé, si había un Pokémon que empezaba con J o un bicho que empezaba con J, la letra era J, no nos sirve esto. ¿Sí? Entonces, si yo cambiara esto y le pongo un puntero a algo, ¿qué le pondríamos acá? ¿O qué le pondrían ustedes? ¿O cómo solucionamos esto, básicamente? Agregamos, hacemos una matriz de otra cosa, le agregamos una posición, un color, no sé. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Puedes hacer que sea una matriz de Strux? ¿De qué tipo de estructura? Eh, Podrías crear una voz que sea, no sé, representación T o alguna cosa así. Que tenga qué cosa. Podría tener que... mm, O sea, yo guardaría un string o si no querés guardar un carácter y el color o algo así. Pero no sé. Podría ser, pues si es algo así como struct, los elementos del tablero que hay. Bueno, tiene un carácter y tiene un color, por ejemplo, ¿no? No tenemos un enum para el color, pero no tiene color. Cualquier cosa. Podría ser, entonces esta matriz sería en realidad de struct elemento tablero. Podría ser, tranquilamente. Entonces, si hacemos esto memset queda igual. Y acá lo que tenemos que hacer es generar una estructura nueva. Struct elemento tablero. eh, Elemento jugador. Buen nombre. Hacemos que el carácter sea J y hacemos que el color sea
2, por ejemplo. ¿Sí? Lo ponemos acá. Y podemos hacer lo mismo con el bicho. Si tuviésemos más de un bicho, ¿cómo hacemos? Bueno, sería bicho. Tenemos que generar varios de estas estructuras, ¿no? Color 1. Entonces, ahí está. Ahora nosotros nos creamos una estructura para guardar datos que nos permitan identificar dentro del tablero qué es lo que estamos dibujando, ¿sí? Entonces acá cuando saque algo del tablero, esto va a ser un struct elemento tablero. Y acá lo que puedo preguntarle es, de nuevo, lo mismo. Si el elemento tiene un carácter, lo imprimo, agregándole el color, pero ahora tengo el color para dibujarlo, ¿sí? Y si no, no. De hecho, pongamos así, pongamos verde, acá pongamos magenta. Y acá pongamos porcentaje S, reset, pongamos color. Ahí está. Ahí está. Y ahí tenemos colorcitos. ¿Ok? Acá me siguen. Bien, perfecto. Agreguemos más cosas. Supongamos que ahora quiero que el bicho se mueva. ¿Sí? Vamos a hacer que se mueva de forma aleatoria cada segundo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pongámoslo acá mismo. Lo que podemos decir es... esto se va a invocar 5 veces por segundo. Entonces, por ejemplo, si tomamos módulo 5 y me da 0, quiere decir que ya se repitió un ciclo de 5 iteraciones. Así que podemos hacer algo así, ¿no? Vamos a decir if juego iteraciones módulo 5 es igual a 0. A este if va a entrar cada 5 iteraciones, o sea, una vez por segundo. Y lo que tenemos que hacer acá es modificar la posición del bicho. ¿Sí? Podemos usar un switch case, llevar el color del Pokémon al formato ANSI desde el CSV. Es lo que van a tener que hacer. No les queda otra. Así que sí. Sí, sí. Switch case, o pueden hacer, ahora que se me acuerdo, también podrían haber hecho una tabla de hash. Una tabla de hash que tenga un diccionario que tenga los strings del nombre del color y que eso te mande al string del código de escape. También puede ser. En fin. A ver. ¿Qué estamos haciendo? Ah, esto. Entonces lo que quiero hacer es que una vez por segundo el bicho se mueva de forma aleatoria. ¿Cómo se les ocurre que puedo lograr eso? Con Rand, creo que es Rand, Rand. Rand me da un generas. número. Sí, pero tiene que. O sea, lo puedes generar entre dos valores, ¿no? No. O sea, te da un número aleatorio y a ese vos le sumás. Creo que era sumarle el tope y. No, al revés. O sea, vos podés hacer que ese número esté entre un límite, ¿no? Que era sumándole Podés algo módulo. limitarlo todo lo que quieras. Entre cuánto y cuánto querés limitarlo. En este caso sería para la fila entre 0 y 10 y para las columnas entre 0 y 20. O al revés, no me acuerdo aún. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué? ¿What? La... Ah, no, Pará, claro, hagamos que pero se mueva de alguna posición a la vez, ¿no? Que está vaya bien, saltando está el bien. Spider-Man. Bueno, entonces entre 1 y -1, ¿no? Entre 1 y -1 y el 0 también, entonces. No. O sea, vos querés tres valores posibles, -1, 0 o 1. Bueno, puedes poner que si es 0, vuelva a generar. No sé No, si es lo mejor. boludo, ese no. Se podría, pero no, tampoco no nos pongamos exquisitos. Vos querés tres valores distintos. ¿Cómo querés 0, 1, 2?
¿Cómo haces? Módulo 3. Módulo 3 te va a dar 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1. Otra cosa no te va a dar. Yo decís, bueno, pero yo quiero que sea. Que esté centrado en el menos 1. Listo. Le sacas 1. ¿Dónde estaba Rand? No, chabón. 3. Estaba en STDLib. Ah, no tengo STDLib, mira. Acá. Entonces, Rand me da un número, un entero, cualquiera. ¿Sí? Entre 0 y Rand max. ¿Sí? Entonces yo eso le aplico módulo 3. Sé que el resultado va a estar entre 0 y 2. Son 3 valores. Si le resto 1, va a estar entre menos 1 y 1. ¿No? ¿Y ahora qué hago con esto? Actualizabas la fila o la columna de tu bicho, ¿no? ¿El X o el Y decís vos? Sí. ¿El X o el Y? Depende cómo quieras que se mueva, ¿no? X si querés que se mueva para los costados o Y si querés que se mueva para arriba o abajo. Quiero que sea aleatorio, cualquier movimiento. Podés usar otro random. Si querés, sí. ¿Para hacer qué? Para elegir uno o dos y que el uno sea X y que el 2 sea Y, no sé. Entonces, si aplico un random de dos valores y me da 0, esto va a ser 0, 1. Si es 0, por ejemplo, podemos movernos horizontalmente y si no verticalmente. Puede ser. Entonces hacemos bicho X más igual N. ¿Sí? Y si no, hacemos bicho Y más igual N. Vamos a repetir código y después vamos a ver si lo solucionamos. Tenemos este problema, ¿no? Quiero mantenerlo dentro del tablero, voy a tener un código que hace lo mismo acá. Después vemos cómo lo modularizamos. Esto va a ser bicho, bicho, bicho. Bien, entonces esto me va a producir, esto podría poner otra función que sea actualizar posición de los bichos o lo que sea, ¿sí? Por ahora dejémoslo acá. Esto va a actualizar cada 5 iteraciones la posición de nuestro bicho. Entonces, si volvemos a correr esto, ¿sí? Ese fue para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, derecha, izquierda, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo a correr esto, la secuencia de movimientos va a ser la misma. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ¿sí? La secuencia es la misma. Lo puedo correr de nuevo y la secuencia es la misma, ¿sí? ¿Por qué? Por la semilla. Porque rand, la función rand te da un número aleatorio, pero en base a una secuencia, ¿sí? Esto es una secuencia de números pseudo aleatorios. No es aleatorio, sino que es una secuencia que, bueno, existe. ¿Qué problema hay con eso? Es que cada vez que yo utilizo rand, inicio un programa, llamo rand, la semilla siempre es la misma. ¿Por qué? Porque no estoy cambiando, no estoy inicializando la semilla. Si no le estoy dando una semilla, entonces pónganle empieza con semilla 0 y siempre empieza con semilla 0. Entonces la semilla 0 siempre me va a dar la misma secuencia de movimientos. ¿Cómo hago para que eso no suceda? Bueno, tengo que inicializar con una semilla, ¿sí? Entonces está la función xrand para darle una semilla. Entonces, por ejemplo, le paso la semilla 1. Si le paso la semilla 1, ¿qué va a pasar? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, derecha. Yo lo compilé esto, lo cambié. Semilla 2. A ver. Bueno, ahí está, ahí cambió la secuencia, ¿sí? Arriba, abajo, izquierda, arriba. Y ahora cada vez que lo corra, la secuencia va a ser esa. ¿Mm? Porque siempre estoy usando la misma semilla, ¿sí? Puedo poner la semilla 3, me va a dar una secuencia de movimientos diferente, ¿sí?
Bueno, ahí se capturó solo. Profe, disculpe, qué te devuelve ese RAND? No devuelve nada. ¿Dónde afecta al RAND que tenés adentro del bicho? A O ver. sea, la lógica del bicho. A ver. Tenemos. ¿Cómo funcionaba random? Random es una función, ¿sí? Creo que lo habíamos hablado, creo. Pero rand es una función, piénsenlo como caja negra. No sabemos qué hay adentro, ¿sí? Que lo que me va a dar es un número, ¿sí? Un n. Cada vez que yo invoco a rand, me da un número. Ahora, en realidad lo que hace esto es, rand te devuelve un número, pero este número también lo vuelve a meter acá adentro, ¿sí? Y en base a este número y al estado que tenía internamente, por ejemplo la semilla igual a 0, suponete que esto hace una cuenta del estilo semilla más n dividido 2 por 5, no sé, es una cuenta, ¿sí? Entonces, cada vez que yo saco un valor de acá, lo que va a hacer esto es pisar, si quieren, piénsenlo como que estamos pisando la semilla, no importa, ¿sí? Entonces, cada vez que invoco rand, yo tengo una semilla inicial, eso me da un valor inicial, y cada vez que invoco rand, se modifica el estado de esto y por lo tanto cada llamada subsiguiente tiene un valor diferente, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces, ese rand que hace, setea el valor inicial. Eso es lo que hace, ¿sí? Entonces, la función rand guarda un estado que es información acerca de la secuencia en la que está, y cada vez que lo invoco, ese estado se va modificando. Ese rand lo que me permite es inicializar eso. Entonces, yo invoco ese rand acá y eso me va a cambiar el comportamiento de esto. ¿Por qué? Porque la secuencia ya cambió, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace rand es sacar un número de la secuencia, nada más. Si quieren pensarlo de otra forma, es como que dicen, mira, ¿sabes qué? Si usas semilla igual a 0, la secuencia va a ser 1, 5, 7, 9, 10, 2, 3, no sé. Si usas s igual a 1, la secuencia va a ser 9, 3, 7, 25, 8, 3, no sé. Si usas s igual a 2, y tienen un montón de secuencias, tienen una secuencia por cada entero posible, por cada int posible, ¿sí? Básicamente eso es lo que está pasando. Entonces cada vez que invocan la rand, la primera vez le devuelve esto, la segunda esto, la tercera esto, y así va avanzando por la secuencia, ¿sí? Eso es lo que hace rand. Con ese rand le estoy diciendo cuál secuencia tiene que usar, ¿sí? ¿Y cómo conseguimos una semilla inicial random? Bueno, como en la computadora no existe la aleatoriedad, ¿sí? Lo mejor que podemos hacer generalmente es time null, ¿sí? Time creo que está en time.h. Time 2. Time.h, ¿sí? De hecho, ya que estamos. ¿Qué devuelve time? La función time lo que devuelve es la cantidad de segundos desde el epoch, desde 1970 a 1100, ¿sí? Entonces, como el tiempo siempre va para adelante, cada vez que corran el programa, si no tiran el reloj para atrás, esto les debería dar una semilla diferente, ¿sí? Ahora, hagamos así. Yo tengo esto y lo que puedo poner también acá es juego semilla igual semilla. Y acá puedo ponerle int semilla. Y acá, cuando dibujo, puedo poner f jugando con la semilla
Pongamos multicolor, green. Gold, y pongamos la semilla de string entero, barra n, juego, semilla, acá debería resetear porque si no va a ser un desastre, ANSI color reset, ¿sí? Entonces, long in, bueno, long in, es lo mismo. ¿Sabes qué? No me importa. Y acá es 127. ¿Cambio uno o cambio el otro? Bueno. Podría haber hecho otro casteo, pero me hubiese sentido mal conmigo mismo. Entonces, esto... Para long... ¿Cómo es esto para long? ¿Era LI? No. No me acuerdo. Luego ponerle ZU, pero eso era sin signo. Claro, unsigned. Está bien. Entonces pongámosle ZU, pongámosle unsigned. Unsigned. Tanto para mostrar la semilla. Ahí está. Para. Ah, esto se queja, no, para. Unsigned int 126. Bueno, ¿saben qué? Vamos a dejarlo como estaba. Vamos a poner int. Profe, creo que era long sin unsigned, me parece. Sí, porque me está tirando varias cosas. Me dice que es unsigned int y después me dice que es long unsigned int. Pero me parece que este es el que puse yo. No lo calentemos, pongamos así. Pongamos así. Pongamos todo int. Si perdemos algunos números, en este momento no me interesa. Pongamos int. Y acá pongamos rand necesita un unsigned int. Listo. Unsigned int. Y ya fue. Listo. Entonces, fíjense que ahora tengo esta semilla. Lo corro de nuevo. Ahora tengo esta semilla, que es muy parecida, pero es un poco más grande. Ahora tengo esta semilla, que es un poco más grande. ¿Sí? Fíjense que cada vez que lo corro, la semilla se modifica y es un poquito más grande. Eso es lo que les decía el otro día en clase. Que si no quieren que pase esto, pues fíjense, cada vez que lo corro tengo 1, 7, 3, 2, 0, 5, 3, 3 y cambia la parte del final. 7, 8, 9, 1, 9, 4, ¿sí? Entonces, si no querían que fuera tan así, porque no les gustara que la semilla no parece aleatoria, ¿sí? Lo que podían hacer, si quieren, para darle un poco más de onda, podrían haber hecho algo como generar una primera semilla, ¿sí? Se lo pasan a ese rand, pero después generan otra semilla a partir de random, ¿no? Hacen semilla igual rand y hacen de nuevo esto. Simplemente para que cada vez que inician la semilla no es que parece que va incrementándose, ¿sí? No tiene ninguna importancia. ¿Sí? Ahora fíjense, cada vez que lo inicio, no es que la semilla siempre crece y es una secuencia que es todo lo mismo menos los últimos números. Es simplemente un detalle, no tiene ninguna importancia. Profe, me perdí con lo de por qué 12 cerrando. Se hacen... Porque la semilla que estoy obteniendo acá está relacionada con el tiempo. Con cuántos segundos pasaron desde el 1 de enero de 1970. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo inicio el programa, esto va aumentando. Entonces tengo la semilla 1, la semilla 2, la semilla 3, la semilla 4.
Si no querés que pase eso, que cada vez que inicias el programa la semilla sea un 90% igual y cambien los dígitos del final, puedes usar esa semilla, generar un número aleatorio y usar eso como semilla. Simplemente eso. ¿No? Sí, 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 gracias. Bueno. Es simplemente es algo visual, ¿sí? Es para que no parezca que cada vez que lo corren la semilla es la misma. Pues ya, esta es la misma semilla de la última vez. No, no, es casi lo mismo, pero cambia el último dígito. Bien, ¿qué más me faltaba? Con esto ya tienen casi todo cubierto para hacer el TP, ¿no? Tipo, ¿qué más podemos cambiar? Podemos cambiar lo siguiente. De hecho, hay dos cosas que quería cambiar. Empecemos por una. Fíjense que tengo este problema, que es que yo a bicho lo muevo en X y en Y y después quiero que no se salga del tablero. Que es lo mismo que hacía con el jugador. Es el mismo código. ¿Sí? La pregunta es por qué no podría aplicar esto tanto al jugador como al bicho. ¿Puedo hacer una función que me limite el jugador al tablero y que me sirva también para el bicho? ¿O no puedo hacerlo? O sea que el min para que no se salga también puedas. Perdón, no entendí bien la pregunta. ¿Puedo tener una función que haga que el jugador no se... ¿Puedo extraer esto de una función? Sí. Si yo extraigo eso de una función, aplica al jugador. ¿Cómo hago para que aplique también al bicho? Usas un body pointer y lo castigas adentro de la función. Bueno, no. Bueno, puedes pasar solo las coordenadas, si no. Porque los dos tienen X e Y. Si los dos tienen X e Y, por algo es. ¿Sí? Y en definitiva, lo que pasa es que los dos son elementos que van a ser dibujados en el tablero. La parte de X e Y es una parte que usamos para dibujar en el tablero. ¿Sí? Si ustedes se fijan, que es una de las consultas que me habían llegado, es los Pokémon que cargan la Pokédex no van a tener un XY. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es parte de los datos que figuran en la Pokédex. La Pokédex te da la información de un Pokémon. No te dice, ah, este Pokémon está en la posición XY. No, porque no existe. ¿Sí? Es como que vayas a una enciclopedia y, ah, mira, elefante. Sí, mira, tenés las coordenadas GPS de un elefante. ¿Por qué? No. ¿Sí? Entonces, lo que posiblemente alguno haya hecho es, tengo elementos de mi juego, tengo el jugador, tengo Pokémon, puedo tener otras cosas, y todas esas cosas van a tener una representación visual. Y todas esas cosas las voy a tener que tratar de alguna forma parecida, sobre todo lo que tiene X e Y. Por supuesto que en otros lenguajes pueden hacer más cosas, pero acá lo que podría decir es, en definitiva lo que tengo es un elemento que voy a dibujar en el tablero, ¿sí? Podría llamarlo de muchas formas, pero podría decir que tengo elementos que son posicionables, ¿no? Yo puedo tener un posicionable que tenga un int x y un int y. ¿Sí? Y además tiene, por ejemplo, el resto de la estructura, ya sea un jugador o un bicho, y podría tener, por ejemplo, esto me hace acordar de la pregunta que me hicieron otro día, pero no importa, y podría tener un tipo. Entonces, si esto es jugador, sé que esta estructura es un jugador, si el tipo es bicho, sé que lo que tiene dentro esto es un bicho. ¿Sí? Podría hacer eso. ¿Está bueno? No sé. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, podemos tener parecido a lo que dijo el compañero, podemos tener una posición. X y, entonces ya sabemos que el jugador va a tener nuestra posición, ¿sí? Y bicho va a tener nuestra posición. Entonces, ahora sí, en vez de pasarle X y por separado, podemos tener una función que agarre una posición y la limite a los límites del tablero. ¿Sí? Podríamos tener algo así. No sé si me conviene hacerlo porque tengo que cambiar varias cosas en este momento. Pero había una cosa más que les quería comentar. ¿Qué era? ¿Qué era lo que me faltaba? Tablero.
Bueno, mientras me acuerdo, cambiémoslo. Selección. Selección. Debe ser punto. Mm. Ahora, de nuevo, esto me quiero olvidar de esto y quiero tener una función que me limitar posición, por ejemplo. ¿Sí? Pongamos por defecto que sea el tablero. ¿Sí? Entonces, posición X, posición Y, posición Y, posición X. Y acá podemos hacer un limitar posición de jugador, posición. Sí. Y ahora puedo hacer lo mismo, tengo que hacer lo mismo con este de acá. Posición, posición. Bueno, de hecho esto no hace falta, esto no hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo. Ahora lo que puedo hacer es simplemente esto. Y cuando hago las dos cosas puedo hacer un limitar posición de bicho posición. ¿Sí? ¿Qué más tengo que cambiar? Tengo que cambiar todo esto. Bueno, ahí está. Esta es la parte que me faltaba. Ahí está. ¿No? Posición. Post bicho va a ser igual a. Habíamos dicho esto. Y después necesito una post jugador. Que en realidad como empieza en cero. No importa, que quede en cero. Sí, no hace falta, es verdad. Y encima el jugador estaba arriba. Bien. Esto es lo que me falta ahora. Es cómo puedo hacer esto sin tener que usar matrices. ¿A quién se le ocurre? No era que no tenía sentido que no tenga una posición el bicho, pero de nuevo, este bicho es el bicho que usás para dibujar, no es el bicho que sacás de la Bichedex. Son dos cosas distintas. Una cosa es lo que guarda la Pokédex, otra cosa es lo que dibujás. Posiblemente, si esto fuese el Pokémon, lo que tendrías acá es un club Pokémon-T Pokémon. Y acá adentro, ¿qué tenés acá adentro? Y acá adentro seguramente tenés el nombre del Pokémon, el color, la secuencia de movimiento. Y acá que tendrías que tener. Bueno, acá necesito un secuencia actual. No sé. No sé cómo lo llamarían. Pero este sería el que te dice cuál es el próximo elemento de la secuencia que tenés que ejecutar, ¿no? Por ejemplo, si es 0, tenés que ejecutar el primer elemento de la secuencia que te dice el primer movimiento y así vas aumentando. Pero de nuevo, la información del Pokémon que la sacaste del Pokédex es otra cosa, ¿sí? No es esta estructura. Ya no tenemos esto, así que nos quedamos con esto. Bien. Perfecto. Ahí está. La pregunta ahora es de nuevo. Si yo quisiera hacer esto sin una matriz. Está claro que una matriz es fácil de hacer. ¿Cómo hacemos esto sin una matriz? Profe, ¿sin matriz no se complicaría si tenemos más de un bicho? Se complica lo mismo que si tuvieses dos. ¿Cómo? Es lo mismo tener dos o tener 100. Ok. No, no es lo que dijeron antes de buscar
el primero que aparece y después a partir de ese ir calculando las del siguiente. Ujú. Pero ¿cómo? Podés pasarles. Va, no. Vos sabés que tenés un tablero y sabés que en tu tablero tenés una cuadrícula, no importa. Arte. Entonces acá tenés algo para dibujar, acá tenés algo para dibujar, acá tenés algo para dibujar. No sé, ¿sí? Tenés que dibujar todas estas cosas. Si tenés una matriz es fácil, creás una matriz de tanto por tanto, metés los elementos, recorres, dibujas. La pregunta es, ¿hace falta tener una matriz, llenarla toda y después recorrer de nuevo para dibujar? ¿O se puede hacer de otra forma? Y la respuesta es lo que dijeron antes, ¿no? Yo sé que cada uno de estos elementos, si yo quisiera dibujar esto sin necesitar la matriz, ¿qué debería hacer? Y en este caso yo sé que tengo que dibujar primero la S, después la X, después la M, después la B y después la R. ¿Por qué sé eso? ¿Cómo sé yo que eso es así? Porque sé sus posiciones. ¿Por qué qué? Cuando sé las posiciones de S, X. No sé si entiendo la respuesta. O sea, ¿por qué yo sé que tengo que dibujarlo en esa forma y no tengo que dibujarlo, por ejemplo, R, X, B, S, M? Porque no puedes borrar el barra N. No puedo volver para atrás, ¿sí? Yo sé que voy a avanzar hacia la derecha y después hacia abajo, ¿sí? Entonces, si yo quiero dibujarlos sin tener que tenerlos dentro de una matriz, lo que tengo que hacer es fijarme cuál es el que aparece primero, dibujar ese, después fijarme cuál es el que aparece segundo, dibujar ese, el tercero, cuarto y quinto. Hay un orden, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que lo que yo podría hacer es, tengo uno, 2, 3, 4, 5 elementos. Bueno, 5 elementos. Necesito ordenar esos 5 elementos. ¿Cómo ordeno esos 5 elementos? No sé, Lucas. Meterlos en un árbol, yo qué sé. Lo que sea. Podría meterlos en un árbol. ¿Por qué no? ¿Cuál sería el criterio de orden? Por fila. Ni. O sea, la S va primero porque está en la primera fila, digamos. ¿Y por qué la M no va antes que la X? Ah, bueno, por fila y por X después. O Primero, sea, primero por fila, pero dentro de la misma fila, si hay dos con la misma fila, el que aparece primero en la columna. El que aparece antes, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es eso. Podemos tener una secuencia ordenada, que sería en este caso S, X, M, B, R. ¿Qué son estas cosas? Bueno, estas cosas en realidad son cosas de este estilo, ¿no? Podría tener elementos tablero que en realidad, ¿qué tienen adentro? Y tienen un true posición, ¿sí? Y que tienen, no sé, la información que necesito para dibujarlo, que en este caso, sí, sería char C. Sí, dejémoslo como estaba. ¿Sí? Podrían ser más cosas, pero para este TP creo que me alcanza con la posición C y color. Entonces tengo este elemento tablero que tiene la posición y es básicamente lo que voy a dibujar en el tablero. No me interesa otra información que no sea esto. ¿Sí? Quizás acá me convenía más el posicionable con el tipo y el... No importa. ¿Sí? Eso, de nuevo, la idea del TP2 es que ustedes sean creativos y exploren sus ideas. No que yo les tire ideas. Pero bueno, los vi tan perdidos el jueves que digo, alguna mano hay que darle a estos chicos. Entonces tenemos esto. ¿Qué podemos hacer? Podemos de nuevo crear un vector. En este TP dijimos que vector no se puede, así que vector no van a poder. Pero podríamos tener, por ejemplo, una BB y tener un comparador. ¿Cómo comparamos las posiciones? ¿Cómo sería un comparador de posición? Int. Comparar posición. ¿No? Entonces, esta sería la P1, P2. si, si P1 menos P2 es igual a 0, Ah, devolvés. Perdón, si P1 fila, digamos, si P1i es
menos P2 y es igual a 0, tenés que hacer lo mismo, tenés que retornar la resta de las X. Y si no, directamente retornar la primera resta. Bien. Lo que vos decís es, si están en la misma fila, tengo que devolver el que aparece primero en la columna. El que aparece en la columna primera, ¿no? Más a la izquierda. O sea, vos lo que me estás diciendo es, si P1i es igual a P2i, devuelvo P1x menos P2x. Esto es lo que me decís. Sí. Y si no, ¿qué devuelvo? P1i menos P2i. P1i menos P2i. Perfecto. ¿Eso rompió algo? ¿Se sigue viendo todo? Porque la última vez que hice clic accidentalmente en la ventana de Google Meet es como que se había congelado toda la imagen. No, no importa. Me dirán. ¿Se ve? Se ve. Simplemente para recordarles que vamos a empezar a dibujar el 0 para acá, ¿sí? Y aumenta para acá en y. Y acá aumenta para acá el x más más y. ¿Sí? Pero empieza en 0 y aumenta hacia allá, x aumenta hacia allá. Bien. Entonces, si yo tengo alguna forma de comparar estas posiciones y tengo forma de crear estas cosas, no necesito más el tablero, ¿sí? Porque, ¿qué hago? Creo un elemento que tiene... Ah, color le habíamos puesto el string para hacer manchadas. ¿Sí? Entonces, creo un elemento con el carácter que quiero dibujar, por ejemplo, el jugador y la posición. Jugador, posición. ¿Sí? Y hago lo mismo con el bicho. Entonces, de nuevo, si tuviese varios Pokémon, lo que hago es genero uno de estos diferente y, por ejemplo, lo puedo meter en un árbol. Meto todos estos en un árbol y ¿qué hago después? Vas sin orden imprimiendo. ¿Por qué no? Porque quiero de menor a mayor. ¿Cuál es menor? Bueno, dijimos que más arriba a la izquierda es menor. Entonces, básicamente lo que quiero es ir recorriendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer entonces? Voy sacando del árbol. Podemos hacer un ABB con cada elemento. ¿Sí? Y tengo mi ABB con los elementos adentro ya ordenados, que es así el árbol. ¿Sí? Y con cada elemento, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer dibujar elemento, por ejemplo. Y como dato extra, ¿qué le tengo que pasar? Bueno, por ejemplo, la posición actual, ¿no? Entonces puedo tener un struct posición, posición actual, que va a empezar en 0, 0, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Cada vez, la primera vez, por ejemplo, se invoca esta función dibujar elemento. Se le pasa a posición actual que es 0, 0. ¿Qué va a sacar? Y seguramente va a sacar la S, que ¿qué posición tiene? Tiene la posición 0, 1, 2, 3, ¿no? Entonces acá va a sacar un 3, 0. ¿Sí? Entonces, va a recibir ese primer Pokémon. Tiene la posición 3, 0. Ah, yo estoy en la posición 0, 0. ¿Qué tengo que hacer? Y mirá, estás en la misma fila. Estás en la fila 0, tenés que buscar en la fila 0. Perfecto. Pero estás en la columna 0 y tenés que dibujar en la columna 3. ¿Qué haces? Bueno, avanzás 2 columnas y en la tercera dibujás. Y ya está. Actualizás la posición actual a la posición 3, 0. Y la próxima vez que se invoque el iterador va a ser lo mismo. ¿En qué posición estás? Estoy en la 3, 0. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dibujar, por ejemplo, este de acá. ¿En qué posición está? Está en 1, 1. Esto es 1, 1. Yo estaba en 3, 0. ¿Qué tengo que hacer? ¿Estoy en la misma fila? No. Si no estoy en la misma fila, significa que tengo que cambiar de fila. Sé que no hay nada más para dibujar en esa fila porque está. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Nada, bajás.
bajás a la próxima columna, a la próxima fila, ¿sí? Y dibujás Pokémon. Está, ¿sí? Es básicamente eso. Pueden agregarle más lógica si quieren. Yo al mío le agregué una lógica extra para dejar, por ejemplo, libre la primera columna, la primera fila y columna y la última fila y columna para dibujar unos límites del mapa, ¿sí? Que también pueden incorporarlo a la lógica de dibujo. Si dicen, por ejemplo, estoy en el 00, bueno, empezar dibujando el límite del mapa, ¿sí? Eso de nuevo son cosas que pueden manejar ustedes. No hace falta, pero estaría bueno. ¿Se entiende entonces de qué forma se podría hacer sin matriz? Sí, sí. Igual, si lo hacemos con matriz también está bien, ¿no? Puse la excepción en el enunciado porque Ok, ok. supuse que la mayoría iba a querer hacerlo con una matriz. Bien. Bueno, antes de cerrar el... Sí, Juan. Sí, no, bajó la mano. Sí. Hola, profe. Una consulta. Recién me conectó, perdón. Quería consultar algo específico con lo que son la selección de los Pokémones. Eh, Como sabe, en el TXT está de una manera y cuando imprimimos está ordenado. En el caso de que tenemos que elegir los Pokémones que van a jugar, ¿elijo de cualquier orden o hay un orden específico? No hay un orden, es al azar. Tiene que ser random. No, 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 por ejemplo, o sea, ¿cómo lo explico? Cuando yo elijo un Pokémon, elijo el Pokémon uno, entonces Pero vos no no elegís sé. Pokémon. No, no, claro, o sea, me refiero cuando es cuando se eligen los Pokémones aleatoriamente, Sí. entonces tengo un rango entre cero y la cantidad de Pokémones. Entonces, cuando elijo, por ejemplo, el Pokémon cero, que es el primero, digamos, de lo que estoy en mi TDA de Pokédex, entonces no sé si debería elegir el primero que aparece en el en el CSV o el primero que tengo ordenado cuando se muestra. Depende de cómo lo hayas definido vos. ¿Qué significa el primero? Si para vos el primero significa ordenado alfabéticamente, ese es el primero. Ah, bueno, sí, no, sí, quería consultar eso, Es que porque de no sé si nuevo, había como un... no hay ningún control acá, el usuario no puede elegir uno en particular, es aleatorio. Vos me estás diciendo, bueno, pero ¿es aleatorio así o es aleatorio de la otra forma? No hay, es incomprobable ninguna de las dos cosas, así que es lo mismo. Ah, bueno, El sí, usuario sí, no puede quería decir, dame aclarar el eso. primer Gracias, Pokémon. No, sale uno cualquiera. gracias. Bueno, eso iba a decir. Listo. Em, ¿Qué le faltaría saber como para poder implementar el TP2? ¿Le falta algo? ¿Hay alguna otra cosa que me olvidé que le está complicando la vida? Perdón, yo no sé si lo, o sea, no sé si lo puede responder, pero yo pregunto. El patrón de movimientos. Sí. No sé bien cómo es que podemos, porque yo pensé usar un iterador externo o algo así para ir moviéndome. No. Es que no sé cómo avanzar. Poner que yo agarro un Pokémon que tiene jugador random. ¿Cómo sé cuántas veces se movió y ahora cómo se tiene que mover? Arreglar esto. Posición. Esto era pointer. Bien, dejémoslo con la matriz. Ahí está. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. No es un patrón de movimiento, pero es lo mismo. Supongamos que el Pokémon tiene un char no, ¿sí? Entonces este bicho tiene un nombre. Este nombre es, por ejemplo, ¿qué nombre le podemos dar al bicho? Cucaracha. Tenemos una cucaracha. Supongamos que... Sí, está bien, saquemos el carácter.
Saquemos el carácter. Y lo que voy a hacer es... Letra actual. Vamos a inicializar. Letra actual igual a 0. Entonces, cuando dibujo esto, lo que voy a... el carácter que voy a usar, carácter bicho, ¿cuál va a ser? Va a ser bicho, nombre, subbicho, letra actual. Entonces, ese va a ser el carácter bicho. Creo que estamos bien ahí. Si yo ahora corro esto, me va a aparecer una C. Perfecto. Ahora lo que yo quiero es que en cada movimiento, no importa, en cada frame esto cambie. Entonces, ¿qué voy a hacer? Listo, básicamente voy a hacer... Para que quede lindo, quizás debería hacerlo al final. Hago bicho, letra actual más, ¿sí? Y después tengo que hacer... El problema cuál es, que si hago más, me voy a pasar de largo en algún momento. No quiero pasarme de largo de los caracteres que tengo. Entonces básicamente lo que voy a hacer es letra actual, módulo igual, bicho, nombre, strlen. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué debería pasar? Va a pasar que no me deja competir size, unsigned. Bueno. Eh, ¿Sí? Entonces ahí cada vez que se dibuja cucaracha va cambiando la letra. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, era mucho más fácil así. Ok, Gracias. y nada. Una pregunta, ¿qué pasa si dos Pokémones o más se superponen? Nada. Mejor para vos si te superpones con dos Pokémon porque capturas dos al mismo tiempo. No hay ningún problema. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Cosa que necesiten para resolver el TP? ¿Algo más que están perdidos? ¿Cuál imprimo primero? Y el que aparezca primero. No sé. Generalmente el jugador querés que se imprima último porque querés que se dibuje por encima. Pero lo demás no importa. Juan, Sí, una consulta justamente con el tema de los dos Pokémones, si es que son distintos en la misma posición. Si ya llego con un puntaje, digamos, que capturé Charmander o que color rojo, y cuando capturo en esa posición donde hay Pokémones, ¿tomo el lado bueno o tomo el lado malo? Que sea, por ejemplo, esté para mí un se, Pokémon... se están complicando. Es lo que aparezca primero. No hace falta poner una lógica especial para eso. Sí, bueno. Había tres o Pokémon sea, en este casillero. ¿Cuál procesé primero? Y procesé el primero este porque estaba este primero en la lista. Yo qué sé, listo. Ya está. No pasa nada. ok, listo. Gracias. Esas cosas son las que tiene que poner en el informe. Tipo, che, me encontré con este caso y decidí resolverlo así. Ya está. Eh, ¿Alguno más? Cerramos con esto y vamos con lo de grafos. Profe, yo tengo una consulta sobre los warnings que le dije. Ahí pasé una foto al Discord en el canal de TPOs para que vean lo que me sale. ¿Cuáles serían los warnings? Em, Ahí me sale un signing conversion from int to tc flag piso t Pero en el gin.c línea 17. Y el otro que me sale es implicit declaration of function usleep en en línea línea 76. 17 acá. Sí,
Igual ahí mandé captura por si quieres ver la consola en el Discord. Claro, pero está perfecto que te tire error, sí. Porque no lo estás compilando como se supone que tenés que compilarlo. Acá lo que dice es, este archivo está por separado del resto del proyecto porque no es C99 puro. Si vos aplicás los mismos flags para este archivo que para el resto de los archivos, no te va a compilar. Ah, Por eso lo compilamos separado con otro flag, por eso puse la advertencia también. Y por eso el makefile, ¿qué hace? Este lo compila por separado. ¿Sí? Después TP2.c y los restos de los archivos los compila juntos, pero este los compila por separado porque tiene cosas que no son C99. ¿Sí? Termios, por ejemplo, esto no es C99, todo esto que ves acá no es C99. Eh, bueno, el tema del sleep, todo lo demás. Hay cosas que no son C99. no había chequeado Entonces, eso. por eso le pongo el makefile que lo compila por separado. ¿Sí? Bien. Gracias a Lucas del pasado que se acordó de poner esto, si no quizás en este momento no me acordaba. Pero sí. Bien. ¿Listo? ¿Alguna más? ¿Algo que haya quedado en el tintero? Aprovechen ahora porque después la clase que viene es recuperatorio, así que no hay clase, no van a poder consultar. Y después ya tienen encima la entrega del TP2. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa que quede? Lo que preguntaste arriba. ¿Qué preguntaste arriba? Todavía no vi bien esa parte, pero la interfaz para que el mapa sea siempre el mismo y te vas moviendo dentro se logra con Engine. O sea, porque no pasa que cada vez que moves se imprime un nuevo tablero. No sé si es tu pregunta, pero el tema es básicamente borrar pantalla. Si borras pantalla y volvés a dibujar, lo que estaba lo borraste. Si no borras la pantalla, ¿qué va a pasar? Y si no borras la pantalla, te va a aparecer uno abajo del otro. Sí. Está. Nada que ver, pero el jueves de la semana que viene tenemos clase en el calendario y no aparece nada. Mm, ¿eh? ¿Por qué no me deja entrar? Pero dale. Bueno, se carga. Jueves de la semana que viene. Es verdad, ya tiene la entrega del TPO, ya estamos. Estamos acá. El jueves que viene, este jueves es el recuperatorio. Y después el otro jueves sería el taller del TP2, que sería para, no para empezar a implementarlo, sino para terminar de implementarlo. Así que esperaría que ya lo tuviesen hecho. Presencial, sí, no sé si prefieren presencial o no. El taller de Hash fue presencial, no hubo ningún problema. O sea, la gente fue, consultó, todo. Ujú. Hablando de recuperatorio, ¿alguna duda para el recuperatorio? ¿O arrancamos con BFS DFS? Yo tengo una duda, profe. Ujú. Em, Capaz es una boludez, pero lo de los TEAs que vi que se tomaba hace bastante, hace dos, tres cuatres, se puede seguir tomando igual, ¿no? Tipo, o entraron así. Porque es como que se había dejado de tomar en los últimos modelos de operación. No sé de qué me estás Ah, hablando. capaz. Viste que capaz en 2022, primer cuatro y 2023 había puntos que eran de armar un TDA, el punto H y Ah, todo eso. sí, puede ser. Ah, sí, sí. Tranquilamente están capacitados a plantear un TDA o no. Sí, sí, pero como que vi que lo de cuatro pasados no se tomaba y yéndome más atrás, ya sí. Dije, ah, capaz no lo tomaban más, no sé. Sí, se toma, depende de lo que me pinte el día. Bueno, ¿qué hago? Y por ahí tomo algún enunciado viejo. O como la última vez que Valentina me dijo, che, acá tenés ideas para parcial. Y usé las que me dio Valentina.
Pero puede aparecer cualquier cosa. ¿Qué ejercicios vendrán en el recu? Es lo mismo que el parcial. Mismo tipo de ejercicios. Los que se vienen tomando de cuatrimestres pasados, es lo mismo. O sea, tienen uno de recursividad, va a estar. El de punteros va a estar. Alguno de complejidad tiene que haber. Después alguno de sort, alguno con árboles. O alguno de TDA, como dicen ahí. Para este sí entraba algo rojo, negro y árboles B, así que puede entrar. Sí, sí, sí. Bueno, cerremos acá. Esta parte por lo menos. Ah, sí, no tengo que darle control C. No sé por qué me acostumbré a darle control C. Cerremos.